En una noche que parecía ordinaria en Palu, Indonesia, el capitán Ricoeta Mafella estaba a punto de despegar en el vuelo. Los cielos estaban despejados, los pasajeros listos y todo marchaba sobre ruedas. De repente, escuchó un susurro que solo él pudo percibir, instándolo a partir de inmediato. Desafiando la rutina, despegó 3 minutos antes. Una decisión que salvaría 148 vidas. ¿Qué era esa voz misteriosa y qué desastre aguardaba a solo unos minutos de distancia? ¡Vamos a descubrirlo! El capitán Ricoeta Mafella había volado muchas rutas a través de Indonesia. Para él, volar era una ciencia precisa basada en estrictas listas de verificación y disciplina, garantizando la seguridad en cada vuelo. Una tarde de septiembre en Palu, a pesar del clima perfecto y una tripulación lista, una sensación inusual y urgente se apoderó de él. Una voz en su interior insistía: «Vete ya. No esperes». Esta presión interna entraba en conflicto con su entrenamiento, ya que un despegue temprano rompía los estrictos horarios y arriesgaba la seguridad y su carrera. Su mente racional intentó desechar la sensación, ya que se habían seguido todos los protocolos y el avión estaba listo. Aún así, la voz se hizo más fuerte, señalando una amenaza invisible. Finalmente, Mafella decidió solicitar el despegue 3 minutos antes de lo previsto. Aunque sorprendida, su tripulación confió en su juicio. Sabiendo que nunca tomaba decisiones imprudentes, se prepararon para la partida anticipada, confiando en los instintos de su capitán. Cuando el capitán Mafella solicitó autorización para el despegue inmediato, el controlador de tráfico aéreo, Antonius Gunawan Agung, sintetía una urgencia inusual en su voz. A diferencia de las solicitudes típicas, el tono de Mafella era decidido. No de pánico o miedo. Normalmente, las salidas anticipadas necesitaban una coordinación detallada para evitar conflictos. Pero Agung confió en su instinto y rápidamente autorizó el vuelo 6231 para el despegue sin demora. Mafella sintió alivio cuando la voz en su mente se calmó un poco. Empujó las palancas de aceleración y el Boeing A320 rodó por la pista con 148 pasajeros, sin saber que su partida se había adelantado 3 minutos. Algunos notaron el despegue temprano. Otros se acomodaron para el vuelo, aunque tranquilo por fuera. Mafella todavía sentía el peligro por delante, mientras el avión se alejaba de Palu. Escapaba sin saberlo de un desastre que se desarrollaba en tierra. Esos 3 minutos críticos acababan de salvar a todos a bordo. ¿Qué harías si sintieras peligro momentos antes de que ocurriera un desastre? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. A las 6:05 de la tarde, hora local, solo 3 minutos después de que el vuelo 6231 despegara de Palu. Un poderoso terremoto de magnitud 7.5 sacudió las cercanías. Su epicentro fue en alta mar en la bahía de Palu, causando tanto un violento temblor como un desplazamiento masivo de agua de mar. La pista del aeropuerto se agrietó y se deformó, haciendo imposibles los despegues. Los edificios, incluida la terminal y la torre de control, sufrieron graves daños. Las ventanas se rompieron. La electricidad falló y los equipos cayeron. Muy por encima del desastre, el capitán Mafella y su tripulación vieron la destrucción del terremoto desde unos 1500 pies de altura. La costa de Palu, antes tranquila, ahora se estaba derrumbando. Los edificios se desmoronaban. Las carreteras se partían y el océano producía enormes olas circulares que se convertían en imponentes muros de agua. La forma de la bahía de Palu canalizó la fuerza del tsunami directamente hacia la ciudad, amplificando su poder. Mafella intentó repetidamente contactar con la torre de control de Palu, pero solo encontró silencio.
lo que indicaba el colapso del vital apoyo en tierra para las aeronaves. Mientras el vuelo 6231 escapaba del desastre, Mafella sintió tanto alivio como impotencia. Se desataron incendios, los vehículos de emergencia luchaban por avanzar, y miles de personas abajo no tuvieron advertencia. Si hubieran partido a tiempo, el avión habría quedado atrapado en una pista dañada. El despegue 3 minutos antes había salvado a todos a bordo. Mafella luchaba por explicar su decisión, basada únicamente en una inexplicable voz interior, pero el desastre confirmó que su instinto había sido correcto. Desde su privilegiado punto de vista, el capitán Mafella vio cómo se desarrollaba todo el desastre. El terremoto fue solo la primera fase. Un tsunami masivo se estaba formando a medida que el desplazamiento del lecho marino enviaba enormes olas hacia la bahía de Palu, a diferencia de las olas normales. Los tsunamis involucran toda la columna de agua, transportando una inmensa energía a través de largas distancias. La forma estrecha y en forma de embudo de la bahía de Palu amplificó la altura de la ola, convirtiéndola en un imponente muro de agua. Mafella observó cómo el agua subía rápidamente, levantando barcos e inundando las carreteras costeras. Barrios enteros fueron engullidos, sin tiempo para escapar. El tsunami avanzó como una inundación interminable, destruyendo todo a su paso. El silencio de la radio confirmó que los sistemas de comunicación de emergencia estaban caídos, lo que hacía imposible la coordinación de rescates. Mientras el avión se alejaba, Mafella se dio cuenta de que poseía un conocimiento vital como testigo presencial que podría ayudar en futuras respuestas a desastres. A pesar del trauma, su atención se mantuvo en completar el vuelo de manera segura y proteger a los pasajeros desprevenidos. La voz que los salvó se había silenciado, pero su misterio y el poder de la intuición perduraron mucho después de la crisis. Si te gustó este video, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio futuro. No olvides compartir este video con tus amigos. Ayúdame a apoyar el canal y estoy emocionado de seguir trayéndote más contenido genial. Mientras el vuelo 6231 ascendía a un lugar seguro, el caos estalló dentro de la torre de control de 4 pisos de Palu. El terremoto provocó que los equipos se estrellaran y la electricidad fallara, convirtiendo el espacio de trabajo en un desastre peligroso. La mayoría de los controladores evacuaron de inmediato. Pero Antonius Gunawanagong, de 21 años, se quedó en su pantalla de radar. El vuelo 6231 todavía estaba en su espacio aéreo, vulnerable en sus críticos primeros minutos. A pesar del edificio que se derrumbaba y los escombros que caían, permaneció en su puesto, comprometido a guiar el avión. La decisión de Agung fue impulsada por un profundo sentido del deber y dedicación profesional. Siguió de cerca el vuelo, listo para ayudar a pesar de los riesgos. Cuando el avión finalmente abandonó su espacio aéreo, Agung intentó irse, pero descubrió que escapar era imposible. Sacrificó su seguridad para proteger a los demás, encarnando el coraje y el desinterés en un momento de desastre, mientras el terremoto destruía la torre de control. Antonius Gunawanagong quedó atrapado. Había elegido el deber sobre la seguridad, quedándose hasta que el vuelo 6231 abandonó su radar. La electricidad falló y las luces de emergencia pronto se apagaron, dejándolo en la oscuridad, con el avión a salvo más allá de su control. Agung buscó una escapatoria, pero las escaleras y las salidas estaban bloqueadas por escombros. Los ascensores estaban atascados y las ventanas eran inalcanzables.
La torre se había convertido en una trampa mortal. A pesar del peligro, Agung se mantuvo tranquilo y metódico. Su entrenamiento lo mantuvo enfocado mientras exploraba cada posible ruta de escape, negándose a rendirse incluso frente al desastre. Antonius Gunawan Agung se enfrentó a una lucha desesperada por la supervivencia, mientras buscaba rutas de escape en la torre de control que se derrumbaba. La escalera principal y las salidas de emergencia estaban bloqueadas por pesados escombros y acero retorcido. Los huecos de los ascensores estaban atrapados, y eran demasiado peligrosos para usarlos. Las ventanas estaban demasiado altas o bloqueadas. Las réplicas empeoraron los daños, dejando caer más escombros y sellando posibles escapatorias. El polvo y los humos tóxicos llenaron el aire a medida que fallaba la ventilación. A pesar del peligro, Agung se mantuvo tranquilo y metódico, usando su juventud y fuerza para seguir buscando. El daño del edificio era demasiado severo, y los esfuerzos de rescate comenzaron afuera, a medida que la estructura se debilitaba aún más. A lo largo de todo, Agung nunca vaciló, sabiendo que su sacrificio había ayudado a asegurar la seguridad de los 148 pasajeros a bordo del vuelo 6231. Fuera de la torre de control que se derrumbaba, los equipos de rescate se apresuraron a salvar a Antonius Gunawan Agung, quien había permanecido en su puesto a pesar del grave peligro. El terremoto había causado caos en todo Palu, llevando al límite a los servicios de emergencia. Pero la heroica resistencia de Agung hizo de su rescate una prioridad principal. La inestabilidad de la torre hacía que acercarse a ella fuera mortal, con réplicas que amenazaban con un mayor colapso. Los equipos de rescate tuvieron que ser extremadamente cautelosos, utilizando herramientas especializadas para limpiar los escombros, sin provocar un colapso total. Escucharon a Agung moverse adentro, confirmando que estaba vivo y consciente, lo que los motivó a tomar riesgos. Trabajando en turnos, los rescatistas limpiaron lentamente los escombros, mientras monitoreaban el estado del edificio y se comunicaban con Agung a través de radios a batería. A pesar de las duras condiciones, Agung se mantuvo tranquilo y profesional, ayudando a coordinar su propio rescate. Después de horas de arduo trabajo, los equipos llegaron a Agung. Estaba consciente pero gravemente herido por la caída de escombros y el aire contaminado. Su condición empeoraba rápidamente. Los rescatistas lo estabilizaron para el transporte, sabiendo que los hospitales locales estaban abrumados y que se necesitaba atención especializada con urgencia, incluso en condiciones extremas. Agung preguntó primero por el vuelo 6231 y la seguridad de otras aeronaves, mostrando su dedicación. Sacarlo fue arriesgado, requiriendo una cuidadosa navegación a través de escombros inestables para evitar un mayor colapso. Cada movimiento tenía como objetivo llevarlo a recibir ayuda médica urgente, garantizando su seguridad. El coraje y el desinterés de Agung inspiraron a todos los involucrados, mientras luchaban contra el tiempo y el peligro para salvar al joven controlador, que lo había arriesgado todo por los demás. La carrera para salvar a Antonius Gunawan Agung se convirtió en una batalla desesperada contra el tiempo, los límites médicos y el caos del desastre. Transportado desde la torre de control derrumbada, sus heridas eran peores de lo que se vio al principio. El hospital principal de Palu estaba abrumado y dañado, sin electricidad y con recursos limitados. El personal médico trabajaba a la luz de las linternas, luchando por tratar a cientos de víctimas. Las lesiones internas de Agung, incluido el daño pulmonar por el polvo tóxico y la hemorragia interna,
requerían una atención avanzada que no estaba disponible en las instalaciones dañadas, la DRA. Sarawijaya, quien dirigió su atención, calificó la situación de desgarradora. A pesar de los esfuerzos por estabilizarlo, Agung necesitaba una cirugía especializada y cuidados intensivos más allá de lo que Palu podía proporcionar. Se hicieron planes para evacuarlo en helicóptero a Makassar, donde le esperaba un mejor tratamiento, pero la infraestructura dañada, las zonas de aterrizaje inundadas y los sistemas de comunicación rotos impidieron la evacuación. Las radios, las torres de telefonía celular y los enlaces satelitales estaban caídos, lo que hacía imposible la coordinación. La condición de Agung empeoró a medida que aumentaba su sangrado y se le dificultaba la respiración. Las enfermeras recordaron su tranquila dignidad y su enfoque en los demás, siempre preguntando por el vuelo 6231 y sus compañeros víctimas, en lugar de por sí mismo. El helicóptero nunca llegó. Sin forma de evacuarlo, Agung murió horas después de su heroico rescate, rodeado de personal médico que solo podía ofrecer consuelo en medio de una tragedia abrumadora. Su sacrificio por 148 extraños se convirtió en un poderoso símbolo de coraje y desinterés en el desastre de Indonesia. ¿Crees que los actos heroicos como los del capitán Mafeya y Antonius Agung pueden cambiar el destino? Comenta abajo con tu opinión sobre el coraje y el sacrificio en emergencias. Mientras la tragedia se desarrollaba en Palu, los 148 pasajeros a bordo del vuelo 6231 no eran conscientes del desastre del que habían escapado por poco. Dentro del Boeing A320, todo parecía normal. Los pasajeros se acomodaron para un corto vuelo a través de Indonesia. Algunos leían, otros descansaban, y los niños jugaban en silencio, ajenos al peligro que habían dejado atrás. Los viajeros de negocios revisaban mensajes. Las familias hablaban en voz baja y los pasajeros mayores dormitaban pacíficamente. La mayoría no se dio cuenta de que el vuelo había despegado 3 minutos antes. Un cambio sutil que marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Algunos podrían haberse sorprendido gratamente por la salida anticipada. Ya que los retrasos son comunes, la tripulación de cabina se mantuvo profesional, sin saber del desastre que ocurría abajo, manteniendo la calma para mantener la normalidad. El capitán Mafeya, a pesar de conocer la catástrofe, se mantuvo sereno para no alarmar a nadie, y se centró en completar el vuelo de forma segura. El vuelo continuó sin problemas hacia Makassar, con buen tiempo y sistemas funcionando. Los pasajeros se prepararon para la llegada, recogiendo sus pertenencias y planeando sus próximos pasos, sin ser conscientes de las extraordinarias circunstancias detrás de su viaje seguro. El avión aterrizó suavemente en Makassar, y los pasajeros aplaudieron suavemente. Una celebración silenciosa no solo de un vuelo seguro, sino de sobrevivir a uno de los escapes más notables de la aviación de un desastre. Cuando el vuelo 6231 aterrizó de manera segura en el aeropuerto Sultan Hasanuddin de Makassar, el capitán Mafeya sintió un alivio mezclado con una persistente inquietud. Profesionalmente, el vuelo había sido un éxito. Pero la misteriosa voz que instaba a su partida anticipada lo atormentaba con preguntas. Después de completar las tareas rutinarias posteriores al vuelo, Mafeya revisó su teléfono y vio llamadas perdidas, mensajes de texto y alertas de noticias sobre un gran desastre en Palu poco después de su partida. Los primeros informes describían un poderoso terremoto que causó daños masivos, pero imágenes posteriores revelaron todo el horror. La pista que habían utilizado estaba agrietada e inutilizable.
La terminal estaba destrozada, y la torre de control, una ruina de 4 pisos. Se había derrumbado. El capitán se dio cuenta de que cualquiera que estuviera dentro de la torre durante el terremoto se enfrentaba a una muerte casi segura. Un tsunami había seguido, inundando las zonas costeras y cobrando miles de vidas. El momento de su despegue, 3 minutos antes, había salvado a todos a bordo. Mafella luego se enteró de Antonius Gunawan Agung, el controlador de tráfico aéreo de 21 años que autorizó su despegue mientras estaba atrapado en la torre que se derrumbaba. Agung había sacrificado su vida asegurando la seguridad de la aeronave bajo su control. El peso de este conocimiento abrumó a Mafella. Su supervivencia se debió no solo a su extraña intuición, sino al heroísmo de Agung. Esa llamada de radio de rutina había sido uno de los últimos actos de Agung. A medida que surgía el alcance total del desastre, Mafella lidiaba con la explicación de cómo una voz en su cabeza y un momento de urgencia habían salvado 148 vidas. Aunque elogiado por sus colegas, sabía que las explicaciones normales se quedaban cortas. En los días siguientes, Mafella luchó con la culpa del sobreviviente. Consciente de que los pasajeros no sabían que sus vidas dependían de esta extraordinaria cadena de eventos, la historia del vuelo 6-2-3-1 se convirtió en una leyenda de la aviación. Una historia de premonición misteriosa y sacrificio para Mafella. Sigue siendo un recordatorio personal de fuerzas más allá de la comprensión y el costo que otros pagan por la supervivencia. Suscríbete ahora para más historias increíbles, donde la intuición y el coraje cambian el curso de la historia. No te pierdas la próxima historia oculta de heroísmo. En las semanas posteriores al desastre de Palu, la historia de Antonius Gunawan Agung creció más allá de la tragedia para convertirse en un símbolo nacional de coraje y sacrificio. Los medios de comunicación indonesios destacaron su heroica decisión de priorizar la seguridad de los demás sobre su propia vida, dando un significado en medio de una pérdida generalizada. El gobierno honró a Agung póstumamente como un héroe nacional. El presidente Joko Widodo asistió a su funeral de Estado, que atrajo a miles de personas. Su ataúd, cubierto con la bandera de Indonesia, fue llevado por su ciudad natal en medio de un gran tributo público. Controladores de tráfico aéreo de todo el país asistieron en uniforme, mostrando solidaridad y respeto. El sacrificio de Agung se convirtió en parte de la capacitación de los controladores de tráfico aéreo en toda Indonesia, y más allá. Su decisión de permanecer en su puesto fue estudiada como un ejemplo de coraje moral y ética profesional, ilustrando que el papel exige más que habilidades, exige servicio y, a veces, el máximo sacrificio. El aeropuerto reconstruido de Palu cuenta con un monumento con una estatua de bronce de un joven controlador en su consola, en honor a aquellos que eligieron el deber sobre la seguridad. Los organismos internacionales de aviación también reconocieron a Agung, estableciendo un premio anual en su nombre para honrar la dedicación a la seguridad y el servicio. Culturalmente, Agung se convirtió en un símbolo que trasciende las profesiones, encarnando valores universales de heroísmo y sacrificio. Los pasajeros del vuelo 6231, al enterarse de que su supervivencia se debía al sacrificio de Agung, se conmovieron profundamente. Algunos asistieron a los memoriales y crearon becas en su nombre para apoyar a los aspirantes a profesionales de la aviación. El capitán Mafella se vio profundamente afectado por el coraje de Agung. Atribuyó su supervivencia tanto a su propia y misteriosa premonición como a la decisión consciente de Agung de priorizar el deber. Su historia sigue siendo un poderoso testimonio de dedicación y sacrificio frente al desastre. La historia del vuelo 62
3.1 y el desastre de Palu muestra cómo las decisiones individuales en las crisis pueden tener efectos profundos. Desafía nuestra comprensión de la intuición y el sacrificio heroico para evitar el desastre. El capitán Ricoetta Mafella confió en una voz interior que desafiaba la lógica, salvando 148 vidas al actuar sobre una intuición urgente más allá de los protocolos. La elección de Antonius Gunawan Agung de permanecer en su puesto hasta que el vuelo estuviera despejado refleja la más alta dedicación al servicio público y al autosacrificio. Sus acciones van más allá de la aviación, planteando preguntas sobre la naturaleza humana, el coraje y las fuerzas misteriosas que guían los momentos críticos. Los pasajeros que sobrevivieron deben sus vidas a estas extraordinarias elecciones, ilustrando el poder del coraje y la intuición. Esta historia pregunta con qué frecuencia ignoramos las voces internas que entran en conflicto con las reglas, y cuántos desastres podrían evitarse confiando en la intuición a pesar de los riesgos. También nos insta a honrar a aquellos como Agung que sacrifican todo por los demás, inspirando a las generaciones futuras a elegir el deber sobre la seguridad. El verdadero coraje a menudo ocurre en silencio, en decisiones tomadas sin reconocimiento por personas comunes que enfrentan situaciones extraordinarias. ¿Qué define el verdadero coraje en una crisis? ¿Alguna vez has confiado en una intuición que resultó ser correcta contra todo pronóstico? ¿Cómo equilibramos el protocolo con la sabiduría interior? Comparte tus pensamientos a continuación y suscríbete para más historias de heroísmo oculto. El legado de Mafella y Agung nos inspira a todos, mostrando que en una crisis, nuestras elecciones pueden tener un efecto mucho más allá de lo que imaginamos, demostrando el poder de la intuición, la dedicación y el coraje moral sobre el desastre y el caos. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.